Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me haga justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero esta viuda me molesta. Le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Madres y abuelas bíblicas. Es el título de esta homilía. Madres, a ver, ¿dónde están las madres bíblicas? Levanten la mano, madres bíblicas. Abuelas bíblicas. Bien. ¿De dónde me salió esto? No sé, del Espíritu Santo. Esta mañana meditando, madres y abuelas bíblicas. Sí, del Espíritu Santo y también de la palabra de hoy, de Timoteo. Ustedes saben que estamos comentando sistemáticamente la segunda lectura en estos tiempos. Y estamos leyendo ahora la segunda carta a Timoteo, la carta más personal, más familiar que Pablo dirige a uno de sus discípulos. Y entre otras cosas dice lo siguiente, presten atención, dice: recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si uno lee el contexto conoce la historia de Timoteo, uno va, lo dije, lo enseñé hace 2 domingos atrás, o 3, Timoteo era hijo de una mujer judía y de un padre pagano. Al punto tal, hijo de un matrimonio mixto, por decirlo de alguna manera, con una terminología más de derecho, un matrimonio mixto. Ustedes saben que para un judío se es judío cuando se nace de una madre judía. Sin embargo, este Timoteo no había sido circuncidado a pesar de ser hijo de una madre judía. Se ve que en el contexto donde ellos vivían prevaleció el parecer del papá, un pagano. La mamá no lo había circuncidado, lo circuncidó Pablo ya en la juventud. Pero la mamá no lo había circuncidado. Pero les hago una pregunta para que deduzcan. Si desde la niñez Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, y si su papá era pagano, ¿quién le enseñó las Sagradas Escrituras a Timoteo? Su mamá. La mamá no lo circuncidó. Vamos a hacer de cuenta como que la mamá no lo llevó a la iglesia para bautizarlo. Sin embargo, hizo lo que muchas mamás católicas que llevan a sus hijos a bautizar no hacen, que es educarlos en la fe. Timoteo fue educado en la fe judía. Por eso Pablo le dice: recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Claro, pero esto es una suposición mía, no. De hecho, en esta segunda carta, estamos en el fin del capítulo 3, principio del capítulo 4. Esto es lo que hemos leído recién. Si uno va al capítulo 1
versículo 5, Pablo da gracias a Dios por su abuela Loides y su madre Eunice, por la fe que tu abuela Loide tenía y que tu madre Eunice tenía. Y creo yo, le dice Pablo a Timoteo, que esa misma fe, tan viva, tan fuerte, también la tenés vos. Ergo, estamos frente a un discípulo que tiene una abuela bíblica y una madre bíblica. Les dije que esta reflexión se llama Abuelas y Madres Bíblicas. Y piensen, qué extraordinaria la providencia de Dios, qué graciosa, qué hasta simpática que es la providencia de Dios. ¿Por qué digo? Pues imagínate esto. Timoteo recibe una carta de Pablo. ¿Me siguen? Timoteo recibe una carta de Pablo. ¿Sabe que Pablo es el apóstol? Por supuesto que sí, pero no sabe que esa carta que él está recibiendo un día iba a ser leída como palabra de Dios en todas las iglesias del mundo. Eso sí que no lo sabía Timoteo. Por eso hay cartas que uno tiene que aprender a guardar. Hay otras que hay que tirar, quemar, destruir. Pero hay otras que hay que saber guardarlas. Y fíjense en esa carta que Timoteo recibe de parte de Pablo, se nombra a su abuela, Loide, y a su madre, Eunice, y se elogia la fe de esas dos mujeres, mujeres, abuelas y madres bíblicas. Qué interesante que es esto. Y yo cuando leí esto, recuerda que desde la niñez conoce las Escrituras, me acordé de algo que una vez le escuché decir, lo voy a citar, no lo dijo en un contexto de fe, pero en uno de sus programas hace unos años, me acordé de algo que dijo Rolando Hangling. Y él comentaba que fue a estudiar al Colegio Nacional de Buenos Aires. El Colegio Nacional de Buenos Aires, antes de que estuviera tan politizado como ha estado en los últimos años, donde más que estudiar parece que se hacen marchas y manifestaciones. Y dice, yo tuve que estudiar 5 años latín. Escuchen, debe saber más latín que yo, Rolando Hangling, porque encima lo estudió en la escuela secundaria. Y dijo esto, después de haber estudiado 5 años latín en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo siento que a un muchacho o a un hombre que ha pasado por esta experiencia, literales palabras, no hay con qué darle. Fíjense, hay cosas que quedan grabadas, marcadas, profundamente hechas carne y sangre en nuestra vida cuando las hemos aprendido en nuestra niñez. Por eso necesitamos abuelas y madres bíblicas que marquen con el signo de Cristo la vida de los niños desde la primera infancia. Ojalá que los hijos y nietos de ustedes un día puedan decir, o alguien les pueda decir, como a Timoteo, recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque tu abuela, y ponele tu nombre, ahí donde dice tu abuela, en vez de Loides, ponele tu propio nombre, mujer. Y tu madre, Eunice, en vez de Eunice, ponele tu propio nombre.
te han hecho con su fe y con su enseñanza conocer las Sagradas Escrituras. Abuelas y madres bíblicas. Necesitamos abuelas y madres bíblicas. Ahora, ¿quién quisiera quedar en la historia como una abuela o una madre bíblica? Levanten la mano las abuelas bíblicas y las madres bíblicas. Bien. ¿Qué te parece que tendrías que hacer para quedar en la historia como una abuela y una madre bíblica? ¿Qué tendrías que hacer? Primero leer, porque nadie da lo que no tiene. O sea, y acá hago una pregunta, queridos hermanos, varones y mujeres también. ¿Cuánto tiempo por día le dedicamos a la lectura de las Sagradas Escrituras? Porque digo, si yo quiero ser una abuela y una madre bíblica, ¿alguno no tiene Biblia? Levanten la mano los que no tienen Biblia. Bien, tengo una buena noticia. ¿Vos sola? 2. Los demás no levantan. 3. Tengo una buena noticia. Van a ir a una librería y se van a comprar una. Acá tenemos en la librería parroquial. ¿No es cierto? Si no, pedile a tu madrina que te regale una. A ver, en vez del día, para el Día de la Madre, si alguna no recibió regalo, una Biblia. ¿Está? Fíjense. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero leer la Biblia todos los días, un poco, leerla. Hay 2 tipos de lectura. Está una lectura que es una lectura, yo diría, en donde está el acento puesto en lo intelectual, en conocer el texto, en lo que el texto dice. Y hay una lectura más personal, espiritual, no solo en conocer lo que el texto dice, sino también en qué me dice. Son 2 preguntas distintas. Esto en casi todos los grupos en que se hace lectura de la palabra de Dios, en casi todos los grupos donde se hace lectura orante de la palabra de Dios, generalmente se tiene en cuenta en estos 2 pasos. ¿Qué dice el texto y qué me dice el texto? ¿Qué dice? Es más estudiarlo, leerlo con atención. A ver, lo intelectual no es enemigo de lo espiritual. No son 2 verdades antagónicas o contrarias entre sí, la verdad del espíritu y la verdad de la letra. Al contrario, esto lo decía ya Santo Tomás de Aquino, todo sentido espiritual se apoya en el sentido literal. Si un sentido que yo extraigo de la palabra de Dios no tiene apoyatura en el texto, si un sentido no deja de ser más que una ocurrencia de mi mente. Pero si un sentido tiene apoyatura en el texto, tiene fundamento en el texto, tiene fundamento en lo que el autor quiso decir, ese sentido literal fecunda toda comprensión espiritual que yo haga de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde están las abuelas y las madres bíblicas? Levanten las manos. Entonces, ¿qué van a hacer? Leer. Digan, voy a leer. Entonces, menos culebrones. Hoy se pierde mucho tiempo con los Netflix y con los cosos esos, que hay tanta serie que uno no se quiere perder ninguna. Entonces, si el Netflix es ocasión de pecado, córtatelo y arráncatelo lejos de ti, porque más te vale entrar en el cielo sin Netflix que ir con el Netflix al infierno. Ah, aplauden. Más vale que corten el Netflix. En Chile no hay Netflix. Ah, en Chile, acá con el en Cuyo con la cuyana y en Chile con la chilena. Digan, abuelas y madres bíblicas. Y fíjense qué le dice
vamos ahora, quisiera ahora, hermanos, ahora voy a enseñar algo fuerte. Escuchen bien, porque lo que voy a enseñar ahora es fuerte. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo respecto de las Sagradas Escrituras? Le dice, recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la Escritura está inspirada por Dios. Digan, toda la Escritura está inspirada por Dios. Yo les voy a enseñar ahora cómo la Iglesia ha decodificado este dato de la Escritura. Hay una constitución, o sea, un documento de la Iglesia, una de las grandes constituciones que se llama Dei Verbum, sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II, del año 1965. ¿Qué dice? Escuchen bien. En el número 11, si anotan, acuérdense, el número 11, si no esto después va a aparecer, habla sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Escuchen. ¿Y qué dice? Que Dios eligió a hombres. Primero, la iniciativa es de Dios. Y obró Dios en ellos y por ellos. Escuchen. Dios eligió a hombres. Vamos a poner el nombre propio de alguno de esos autores sagrados. Mateo, Lucas, Juan, Pablo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, etc. Y otros cuyos nombres ignoramos. Dios eligió a hombres y obró en ellos y por ellos. Y ellos, los hombres elegidos por Dios, utilizando sus propias facultades y medios, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quiso. Esa frase, ¿saben? Los padres conciliares se agarraron a las piñas, las trompadas. Bueno, eso es imagen mía, pero digo, se nota que este es un texto muy, muy, muy masticado. Vamos a tratar de explicarlo en detalle. Primero, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, ¿sí? Este es el dato bíblico. Dei Verbum se explica. ¿Cómo ha sido inspirado por Dios? Primero, son los hombres que han recibido un carisma especial de inspiración. Mateo, Marcos, Juan, etc. Estos hombres elegidos por Dios han recibido un carisma. ¿Y qué significa la inspiración? Significa que Dios obró en ellos. Vamos a imaginarnos así. Esta es Mateo, ¿no? Acá, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Dios obró diga en. Se le metió adentro Dios, por decirlo así, en Mateo, en Marcos, etc. Dios se le metió adentro. Dios obró. No explica en su mente, en su corazón, no, eso lo deja para los teólogos, para que lo reflexionen los teólogos. Pero sí dice que Dios obró en ellos. Pero no solo dice obró en ellos, dice también por ellos. Digan por ellos. A ver, ¿qué tipo de por? Porque por puede ser un por causal, puede ser un por instrumental, puede ser un por ejemplo, local, instrumental. Tiene que ver con lo instrumental y con lo local. Obró por ellos significa también a través de ellos. O sea, la obra de Dios no se detiene en ellos, los atraviesa. ¿Me siguen? No se me pierdan. Les dije que esta parte es densa. Y ellos lo repartieron. Y dice, Dios obró en ellos y por ellos.
¿Y ellos qué hicieron? Utilizaron sus propias facultades y medios. Los autores de la Sagrada Escritura utilizaron sus propias facultades y medios. Facultades. ¿Qué significa facultades? A ver. Capacidades, inteligencia, ¿qué más? Discernimiento, la capacidad de enseñar, el pensamiento, la razón, la imaginación. Y medios. ¿Qué son los medios? ¿Qué es un medio expresivo? Primero la lengua, el idioma. Es decir, cada uno de ellos sabía el idioma en el cual iba a escribir. No estaban escribiendo en un idioma extranjero. O si escribían en un idioma extranjero, lo conocían lo suficientemente como para escribir en ese idioma extranjero. Dios obró en ellos y ellos utilizando sus propias facultades y medios. Pero también los medios son, dentro de un idioma, por ejemplo, hay palabras, hay géneros literarios diversos. Supongamos, alguien tenía un talante más poético y Dios lo usó para escribir un salmo, para componer una canción inspirada. Otro tenía un talante más narrativo y escribió un texto narrativo. Otro tenía un talante más sapiencial y escribió libros sapienciales, etc. Digan, Dios eligió. Dios obró en ellos. Por ellos. Y ellos usando sus propias facultades y medios, escribieron como verdaderos autores. Acá, esta es la parte que fue más difícil de aceptar. Fíjense que 3.500 obispos que participaron en las sesiones del Concilio Vaticano II quisieron que la palabra que ahí apareciera fuera verdaderos autores, para que a nadie se le ocurra pensar que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo eran secretarios de Dios o amanuenses de Dios. No, ellos escribieron como verdaderos autores, no fueron secretarios, fueron autores. La palabra que yo leí de Pablo a Timoteo, ¿es palabra de Dios? Sí. ¿Pero es palabra de Pablo? Sí. Pero a ver, ¿cómo? ¿Tiene dos autores? Sí. ¿Pablo es autor? Sí. ¿Verdadero? Sí. ¿Y Dios? Sí. ¿Cómo me viene la imagen de una imagen musical? Es como la Sagrada Escritura es como un concierto de piano a 4 manos. ¿Sí? Se dice así, ¿no? Tenés uno que toca los agudos y otro que toca los graves. Las 4 manos son el autor humano y el autor divino. ¡Opa! Me hirve la cabeza. Pero sigue. Digan, Dios eligió. Obró en ellos y por ellos. Usaron sus propias facultades y medios. Escribieron como verdaderos autores. Y la última frase dice, todo y solo lo que Dios quiso. Escribieron todo lo que Dios quiso. Es decir, ¿faltó algo de lo que Dios quiso? No. ¿Sobró algo de lo que Dios quiso? No. Escribieron, digan, todo y solo lo que Dios quiso. Todo y solo lo que Dios quiso. Por tanto, si la Biblia dice todo lo que Dios quiso y solo lo que Dios quiso, ¿Dios es verdadero autor de las Sagradas Escrituras? Sí. ¿Cuál es la diferencia?
Pablo es el autor de este texto, bueno, de sus cartas en general. Dios es el autor de todas las Escrituras. ¿Qué quiere decir entonces que las Escrituras están inspiradas por Dios? Quiere decir todo esto. Cuando un hombre, una mujer, un niño leen las Escrituras, leen la palabra de Mateo y de Dios, o de Dios y de Mateo, aquí el orden de los factores no altera el producto, porque Mateo escribió todo y solo lo que Dios quiso, y el texto de Mateo dice todo y solo lo que Mateo quiso. Y también lo que quiso Mateo. Claro, Mateo es verdadero autor. Aquí hay un tema que alguno tal vez se atreva alguna vez a pensar, pero Mateo, por decir Juan, por decir Isaías, ¿sabían ellos que estaban siendo usados por Dios con este carisma de la inspiración divina para escribir un libro? No lo sabemos. Estrictamente hablando, cuando vayamos al cielo, es una de las cosas que yo quiero preguntarle a los autores. Quiero conocer a alguno de ellos y decirle, che, ¿vos sabías esto? ¿Que Dios te estaba usando? Y un poquito, a veces lo pensé, me va a decir alguno. Hay otro que me va a decir, ni idea, che. Yo un día me levanté con dolor de hígado, dije, voy a escribir, y salió esto, y resulta que después todo el mundo lo leía. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos hermanos, para ir cerrando, madres, abuelas y madres bíblicas, ¿no? Las abuelas y madres bíblicas son conscientes de que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, con todo lo que eso significa. Y como son conscientes de que esas Escrituras sagradas son inspiradas por Dios, las leen, tóquense la cabeza, con la inteligencia, y tóquense el corazón, con el corazón. Amén. Ojalá queden en la historia como quedó en la historia Loides y Eunice. Creo en Dios, Padre todo.